Muy bien, hermanos, vamos a Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 19. Bien, bien dice la palabra del Señor. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día, ¿qué dice? Resucitará. Mis hermanos, esta es la tercera vez que nosotros, si hemos estado juiciosos, viniendo los miércoles, siempre digo martes, los miércoles, y también escuchándolo por vía YouTube. Si hemos estado atentos, nos hemos dado cuenta que ya 2 veces anteriores Jesús había estado anunciando su muerte. Y en cada una de estas momentos o de estos momentos, Él iba dando un poco más, iba revelando un poco más con respecto a su muerte. Lo vimos la primera vez en Mateo 16:21, que lo dice, de alguna manera general, y esto fue en Cesarea de Filipo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Recuerden que aquí es cuando antes de esto Pedro tiene algo que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: wow, eso no te lo reveló tu carne, esto fue el Señor, mi Padre que está en los cielos. Más adelante viene esta parte donde Jesús anuncia su muerte, y Pedro, esto no lo predicó Andrés, Pedro empieza a decirle: no, que esto no te acontezca, y empieza a decirle de todo, y él le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces esta es la primera vez, pero es en cuenta que lo habla de una manera general. Dice que le convenía padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, muy parecido a lo que leíamos ahorita. Pero miren la segunda vez, y esto fue en Galilea después de la transfiguración y después también de que sana a este muchacho lunático, en Mateo 17:22. Mateo 17:22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado en manos de hombres. Si ven que empieza a dar otra inscripción, dice que ya no solamente que como en el otro iba a padecer mucho, sino que ya dice: bueno, ¿va a ser qué? Entregado. ¿Entregado en qué? En manos de hombres, y empieza a decir: y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero noten algo aquí interesante. ¿Qué sigue diciendo? ¿Y ellos qué? Se entristecieron en gran manera. Ahora, la pregunta aquí que podemos ir notando es: ¿ellos entendieron lo que Jesús les dijo? ¿Ustedes qué creen? Porque la reacción de ellos no fue decir: ah, bueno, listo, te van a matar, ok, vamos a ver tu muerte, pero tú vas a resucitar y nos alegramos en tu resurrección. No, ellos se entristecen, o sea, no entendieron lo que estaba diciéndoles Jesús, y vamos a ver más adelante cuál era el proceso. Y la tercera que estamos viendo hoy dice, como lo leímos, que lo condenarán a muerte. Y cuando hablamos de condena, estamos hablando de un juicio. ¿Sí se dan cuenta? Estamos hablando de un juicio. Los judíos podían perfectamente coger una persona en la cual ellos creían que era un hereje y apedrearlo. Igual lo hicieron con Esteban. Esteban no fue a ningún juicio, ¿cierto? Esteban estaba predicándoles el evangelio, y ellos se encienden en ira cuando él ya les dice las cosas así de frente, y lo matan a piedra. A Pablo muchas veces lo cogieron a piedra. Ellos podían haber ejercido
su derecho o el segundo derecho que ellos tenían y apedrear a Jesús y matarlo de esa manera. Pero todo se tenía que cumplir, como lo vamos a ver, de acuerdo a un plan establecido por Dios. Sin embargo, ellos lo condenarán, dice, y condenarán a muerte. Esto denota juicio. Ellos iban no solamente a condenarlo según su forma, sino que iba a haber un juicio. Y ustedes saben que esa palabra juicio denota que Él pagó el juicio que tú y yo debíamos pagar, ¿cierto? Entonces, aquí leyendo esto veía que no es en vano que el Señor haya dicho 3 veces. Y cuando uno mira la forma en que escribían los hebreos, ellos cuando querían darle algo, un valor superlativo, casi siempre lo repetían 3 veces. Ustedes lo ven en Isaías, cuando Isaías tiene este encuentro con la presencia del Señor y dice que vio al santo, 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 que los ángeles decían, los querubines decían santo, santo, santo. Y ven que en Apocalipsis también habla del santo, santo, santo. Y no está hablando, como lo hemos explicado aquí muchas veces, no está hablando de que Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo, porque igual sí son santos, sino está dando el valor superlativo de santidad de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? Está dando el valor superlativo de santidad de Dios. O sea que no hay nadie más santo que Él. Y des en cuenta que Jesús aquí por tercera vez, escuchen bien, por tercera vez les dice que iba ¿a qué? A morir y que iba a dar su vida. Y ya lo dice más claramente en la cruz. En la cruz. Esto muestra totalmente la soberanía del Señor. Jesús iba a darle un significado a la muerte atroz de la época, porque esa era la muerte más atroz de la época. La cruz era lo peor, la peor manera en que podía morir una persona. La cruz, que era símbolo de abandono y tristeza, iba a ser el símbolo más grande del cristianismo. O sea, lo que Jesús estaba a punto de hacer iba a cambiar la historia de la misma cruz. Porque hasta el momento la cruz era algo desechable, era lo peor, era las afueras de Jerusalén. Pero Jesús le iba a dar el símbolo más grande que para nosotros es. Miren acá, tenemos una cruz. Y no estamos aquí persinándonos, ni estamos rezándole un rosario o algo parecido. Estamos diciendo que Cristo no se quedó en esa cruz, que resucitó. Amén. Ahora, Cristo iba a convertir la humillación en exaltación, la debilidad en poder. Mis hermanos, la cruz es el centro de las Escrituras. Toda la Escritura nos muestra el plan eterno de redención a través de esa cruz. Y algo notable acá es que Jesús estos 3 anuncios se los dice directamente ¿a quiénes? A sus discípulos. Jesús habló abiertamente y decía: el buen pastor su vida da por las ovejas, hablándolo en general. Pero a pesar, como lo estamos viendo, a pesar de que sus discípulos no le estaban entendiendo, Él les hablaba a ellos en secreto y les decía: yo voy a dar la vida, al Hijo del Hombre lo entregarán, Él morirá en una cruz. Les hablaba directamente. Ahora, ¿por qué lo hacía así? Piensen un momento, para esa época, aunque nosotros vemos todo el desprecio de los fariseos, de los escribas, veíamos que había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús. Sin embargo, estas personas que estaban siguiendo a Jesús no estaban siguiendo a Jesús porque creían en Él. ¿Qué estaban ellos esperando? Milagros, sanidades y cosas por el estilo. Por eso no era conveniente que ellos se enteraran que Jesús iba a morir, porque ¿qué iban a hacer ellos? Como sea, iban a impedir, porque se les acababa su cuartico de hora, ¿no? Porque Jesús, como lo hemos visto a través de todo este estudio, se movía por misericordia. Y por misericordia, aún así muchos de ellos no le escucharan, así muchos de ellos no se convirtieran, Jesús era capaz hasta de sanarlos y darles de comer. Pero ellos no podían enterarse de esto, solamente sus discípulos. El tema, mis hermanos, de esta enseñanza es un plan perfecto de amor. Porque hoy lo que vamos a analizar es que el amor de Dios permitió, el amor de Jesús, el amor del Espíritu Santo permitió que ese plan se cumpliera. Fue el amor del Señor, fue su compasión por sus ovejas. Quisiera que vayamos al primer punto. Jesús estaba ejecutando el plan. Solo Dios, mis hermanos, puede hacer un plan tan detallado como el que vamos a estudiar esta noche.
porque son unos pocos versículos que nos muestran la soberanía de Dios, cómo Dios estableció un plan y lo cumplió hasta el último, como ahí sí podemos decir, hasta la última letra. En Mateo 20:17 empieza diciendo: subiendo Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Mis hermanos, no solamente está hablando de la parte geográfica, porque Jerusalén, recordemos que quedaba en la parte más alta en Israel, sino que tenía también una connotación espiritual para ellos. Era el lugar donde ellos ofrecían sacrificio, donde adoraban al Señor, era el lugar para buscar a Dios en adoración. Ellos subían allá. Acuérdense que cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ella le dice eso, ¿no? Nosotros adoramos aquí, si no estoy mal, acá en Gesirim, ¿cierto? Y ustedes adoran allá en Jerusalén. Sí, para ellos Jerusalén era el lugar de la presencia del Señor. Era como decir el pensamiento que vemos en los Salmos, que Él está en las alturas. Sí, que lo vemos en Isaías, que es esa imagen de que el Señor está por encima. Jerusalén para los judíos representaba eso, estaba arriba. Y recordemos que se acercaba a la Pascua. Ya nos estamos acercando precisamente al cumplimiento de lo que estamos viendo hoy. Ya nos estamos acercando a través de este estudio de Mateo. Ahora, mucha gente en ese tiempo estaba peregrinando hacia Jerusalén. Por eso ustedes ven ahí en el versículo 17 que dice que los toma parte del camino. Jesús los toma parte. Piensen que iba mucha gente subiendo hacia Jerusalén. Había mucha gente, no solamente algunos que estaban siguiendo a Jesús, sino muchos que estaban yendo a la Pascua. Recordemos que por lo menos 3 veces al año los judíos, y la mayoría varones, iban a Jerusalén. Uno era en las fiestas de Pentecostés o en las fiestas de los tabernáculos, y en este caso iban para la Pascua, para el mes de Nisan, ¿se acuerdan? Posterior a la fiesta del pan sin levadura. Ahora, cuando yo veía esto, pensaba en que Jesús iba a dar la mayor muestra de adoración, y era entregar su propia vida al Señor. O sea, para mí era tremendo ver que Jesús mismo iba a ofrecer adoración al Padre. Pero ¿cómo lo hizo? Ofrendando su propia vida, dando la mayor muestra de adoración, muriendo completamente a Él, habiéndose despojado, como lo vamos a ver. Si nosotros recordamos la historia de Abraham e Isaac, ¿se acuerdan que el Señor ordena que sacrificara a Isaac? Isaac no sabía. De hecho, él pregunta y él dice: bueno, ¿y dónde está el cordero? Él no sabía, a diferencia de Jesús. Ahora, Isaac no estaba representando a Jesús en el Antiguo Testamento, porque la Biblia dice que cuando el ángel frena a Abraham, encuentran ¿qué? Un cordero enzarzado, alguien que iba a ser el sustituto y que iba a ser ofrecido. Ese era Jesús, precisamente representado en el Antiguo Testamento. En este momento no iba a haber ningún ángel, mis hermanos, que iba a parar ese sacrificio que Jesús estaba a punto de hacer. Él sabía claramente, estaba enfocado en lo que tenía que hacer la voluntad de Dios. No dependía de nadie más, no dependía de un ángel, no dependía de personas que fueran a no permitirlo, dependía del mismo Jesús en obediencia. Y esto nos lleva al segundo punto. Aún sabiendo todo, no rehusó seguir el plan. Y leámoslo. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado. Y quisiera detenerme en esa palabra. Esa palabra entregado tiene varias connotaciones, y la primera es que Jesús es entregado por Dios mismo. Dios mismo entrega a su Hijo por sacrificio. En ese plan eterno de salvación, Dios permitió que su Hijo viniera a pagar esa muerte que tú y yo no podíamos sustituir. Miremos por favor Isaías 53. Vamos a leerlo un poco para entender cuando llegue a la parte que quiero que lleguemos. Dice Isaías 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos ¿qué? Nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, miren lo que empieza a decir, ¿cargó en quién? En él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, en su muerte. Aunque nunca hizo ¿qué? Maldad, ni hubo engaño en su boca. Y miren lo que dice acá. Con todo eso Jehová ¿qué? Quiso quebrantándolo, sujetándole ¿a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando uno lee esto, Dios santo, queda uno sin palabras, ¿no? ¿Cuántos años antes de la venida de Jesús? Y vemos hoy nosotros abiertamente el cumplimiento de esto. Por eso los discípulos tampoco lo podían comprender tan claramente. Ni siquiera los que estaban, ni siquiera Isaías mismo, porque esto le llaman el siervo sufriente. Para Israel siempre tenían el pensamiento del siervo sufriente. Ellos no se imaginaban quién era en sí el siervo sufriente o cómo iba a serlo. Pero ya Isaías nos estaba mostrando cómo el Padre mismo entrega a Jesús a ese padecimiento, a ser quebrantado, a sujetarlo a quebrantamiento, a ser exprimido. Miremos Hechos 2:23. Mis hermanos, aún así, aún sabiéndolo todo, Jesús seguía adelante. Hechos 2:23 dice, ¿a quién se refiere? A Jesús, entregado ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, ¿qué? Crucificándole. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía todo el dolor que le iba a conllevar la cruz. Porque fue, dice, determinado por el consejo anticipado. Dios había decretado la forma en que iba a morir Jesús. Iba a dar la vida por sus ovejas. Léanlo, dice determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y dice Hechos 4:27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, miren lo que dice, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mis hermanos, es que ni siquiera ellos se pueden dar la gloria de que ellos llevaron a Jesús a la muerte. Es que ni siquiera en la muerte de Jesús el hombre puede gloriarse y decir es que yo hice y yo lo llevé. No, ellos estaban cumpliendo el plan del Señor. Por eso toda la gloria y la honra es y será ¿para quién? Para el Señor. Eso era parte del plan determinado para hacer, dice, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mis hermanos, esto es increíble y a veces son verdades que están tan a nuestros ojos que muchos ni siquiera viéndolo tan claro lo entienden. Dios no improvisa, ni va a improvisar nunca. Dios no es un Dios que actúa por emociones como nosotros. A veces nosotros creemos que Dios es igual a emocional a nosotros y que tiene ese tipo de emociones. Entonces pasó lo que tenía que pasar con Adán y Eva y el Señor dijo, ay, ¿y ahora qué hacemos? Si yo tenía un plan con ellos, entonces, ¿qué hacemos? Pues Jesús, no.
Todo fue desde antes predeterminado por el Señor. El Señor lo quiso de esa manera desde un comienzo, para que su gloria, para más bien darle toda la gloria a Él. Ahora, no solamente el Padre lo entrega, sino que Jesús se entrega a sí mismo. En Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué dice? A sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis hermanos, nosotros podemos pensar en dejar cosas de nuestra vida, pero nada de lo que dejemos se compara a la gloria del reino de Dios. Es que ni siquiera nos cabe en nuestra cabeza cómo será. La Biblia habla de calles de oro, mar de cristal, de esa nueva Jerusalén, pero recuerden que está dando una simbología, pero algo que sí estamos seguros es que es algo que nuestros ojos ni siquiera se pueden, nuestra mente, imaginar. Y sin embargo Jesús se despoja de ese lugar y se humilla hasta lo sumo. ¿Y saben qué es lo más humillante para un Dios? Tomar forma de una de sus criaturas. Porque muchos hablan de la humillación de Jesús solamente en que Él se despoja de su reino, pero la humillación real es que Él toma forma de siervo, dice la palabra. Toma forma de siervo y dice hecho semejante a los hombres. Él se despoja completamente. Un Dios se hace hombre. También fue entregado por Pilatos. Dice Mateo 27:26. Entonces le soltó ¿a quién? A Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser ¿qué? Crucificado. Por eso Jesús dice, y le entregarán, ¿no? Y le entregarán. Es que hay muchas maneras en que pasa esto. También fue entregado por los pecados. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras ¿qué? Transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestros pecados. Pero ¿en qué se está refiriendo exactamente esta parte que estamos viendo hoy? Es precisamente al que estaba con ellos en ese momento. ¿Y quién era? Judas. Judas estaba próximo a entregarle. Y es increíble que Jesús estaba hablando de su muerte, estaba hablando de su resurrección, aún sabiendo que el que lo iba a traicionar estaba con él. Y eso solo muestra el amor y la misericordia de Dios. Jesús tenía que experimentar también el ser traicionado. El ser traicionado por alguien que él amaba. Ahora, he hablado con varios pastores y algunos pastores me han dicho que el que anhela ser pastor debe ser me decían como una tortuga, que tenga un caparazón bien grande para todas las puñaladas que va a estar recibiendo. Y Jesús por nosotros vivió eso, vivió el ser entregado. ¿Y cuántos de nosotros nos ha gustado cuando nos han puñaleado por la espalda? Que decimos así, ¿no? Nos han pegado la puñalada por la espalda. Alguien que depositamos nuestra confianza se volteó y pegó la puñalada. Pero saben, ni siquiera eso se compara a lo que Jesús vivió. Porque todos nosotros estábamos ahí. Y así como Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, así también nosotros estamos ahí. Nuestro pecado nos representaba. Y así como en Apocalipsis habla de los que adoran al Señor todo el tiempo, ahí también estamos nosotros ya. Qué hermoso eso, ¿no? Qué hermoso es leer Apocalipsis y ver la adoración celestial, como dicen santo, y uno dice, uy, qué adoración tan tremenda. No, tú ya estás ahí. Tú y yo estamos ahí adorando. Qué hermoso, ¿no? Ahora Jesús iba a ser humillado por completo, golpeado, azotado con el látigo romano. ¿Se acuerdan que Andrés nos daba una explicación completa del látigo en Semana Santa? De cómo envolvía el cuerpo y cómo al jalarlo desgarraba totalmente. Era como algo que se engarzaba así y rasgaba hasta el máximo. Jesús por eso dice la palabra que iba a ser triturado prácticamente, molido hasta lo último.
por nuestros pecados. Y mis hermanos, cuando estaba estudiando esto, le pedía perdón al Señor porque fácilmente se nos olvida esto. Fácilmente se nos olvida la obra que nos tiene hoy aquí. El símbolo que nos tiene hoy aquí, la muerte y resurrección de Jesús. Imagínense nosotros, en estos días veía este video, no sé si lo vieron, estaba en un culto musulmán y una muchacha, una señora se quitó el micrófono de los musulmanes o islámicos, más bien creo que eran, y empezó a predicar el evangelio y a decir que Jesús, que Mahoma no era nada. Muchos dicen que tan agresiva, que tan... Pero a ver, mis hermanos, esta mujer, a pesar de todo, les dijo que Jesucristo era el Señor. Y no le importó que eran estos hombres que en cualquier momento pueden reaccionar, no se sabe, y matarla. Y esta mujer puso el nombre de Jesús en alto. Tremendo. Y le seguía diciendo: su Mahoma está muerto, Jesús vive. Qué tremendo. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Muerte de cruz. Jesús tenía que beber la copa de la ira de Dios por completo. Y aún así no paró. Aún así no frenó el plan. Porque Él estaba viviendo, por eso dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros en nuestras necesidades. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús tuvo que vivir en carne propia lo que nosotros sentimos. Y no crean, para Jesús, humanamente, saber como Dios qué iba a sucederle. ¿Ustedes creen que eso era fácil? Ahora, pensando en esto, yo le daba gracias a Dios de no conocer el futuro. Yo le daba gracias al Señor por no conocer el futuro. Porque, ¿qué tal nosotros saber el futuro? Que tan pronto el Señor nos rescate, nosotros sepamos la manera en que vamos a morir por causa del Evangelio. ¿A ti te gustaría vivir eso? ¿Cierto que no? Yo creo que ninguno. Todos nosotros automáticamente diríamos: uy, no quiero saber. ¿Cómo vamos a morir? ¿Tú y yo sabemos cómo vamos a morir? Ninguno. Yo recuerdo tantas y tantas charlas con mi suegro, planeando cosas ministeriales, diciendo vamos a hacer, vamos. Así es la vida. Se va. No sabemos. Por eso es una bendición que tú y yo no sepamos el futuro. Solamente el Señor nos dice: no te afanes. No te afanes, no estés ansioso. Porque a la vez que no queremos conocer el futuro, si nos afanamos por el futuro y si nos estresamos por el futuro. Pero el no saber el futuro, mis hermanos, es una bendición que solamente Dios tenía en sus atributos. Mis hermanos, si supiéramos que vamos a padecer, ¿seguiríamos adelante como Jesús? ¿Saben? Hay una persona estudiando esto en la palabra que se atrevió a decir: sean imitadores de mí, así como yo de ¿quién? ¿Quién fue? Pablo. Y llegaron a ese nivel con el Señor, porque sabemos el corazón de Pablo en todos sus escritos, que no decía: miraos, soy imitador. Él no estaba hablando en esa forma. Él estaba hablando desde el corazón del Señor, porque había entendido que era ser hijo de Dios. Y él estaba, como nos predicaba el profesor Ricardo, decía, eran cristico. ¿Se acuerdan que decía que los puritanos en una época después de empezar la iglesia primitiva les decían crísticos? Porque querían seguir tanto a Jesús que se parecían a Jesús. Lo veían y decían: y ese se nota que estuvo con Jesús. Pues imagínense a Pablo. Y miren lo que pasa en Hechos 21, 10 al 14. Hechos 21, 10 al 14. Dice: y permaneciendo nosotros, ¿qué dice? Perdón, es que se me... Allí, es que, ¿saben qué pasó? Que en la parte que me imprimieron se cortó una parte. Entonces, permítame, lo busco acá para no pasar. La pantalla, gracias, pastor, sí. Vamos a la tecnología. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, ¿qué? Ahora sí llega acá, llamado ¿qué? Ágabo,
quien viniendo a vernos, tomó el qué. Dice, el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Y den cuenta que esto no es como lo hemos visto otros adivinos y otras, era un profeta del Señor. Y dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Den cuenta cómo muestra que el futuro de lo que le iba a suceder a Pablo. Y miren lo que pasa. Al oír esto, y miren que Lucas se incluye. Ustedes saben que Lucas escribe Hechos. Y Lucas se incluye y dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Sí? Vuelve a hablar de subir a Jerusalén. Entonces miren lo que responde Pablo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? El hecho que él dijera, dense cuenta que arriba dice que le rogaron, pero el hecho que Pablo diga llorando, imagínense el sufrimiento de estos hermanos. ¿Cómo amaban a Pablo? O sea, muy parecido a lo que hizo Pedro, de alguna manera. O sea, como esa preocupación de esto no te acontezca, ¿sí? Pero en este caso, estos hombres lloran. Y dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Lógicamente no era Jesús, era Pablo. Y también esto le podía mover el piso a él como humano. No me hagan esto. ¿Y qué dice? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, y aquí me conmovía el corazón, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y créanme, hermanos, que me sentía tan confrontado leyendo esta parte, porque a veces pensamos que estamos haciendo mucho para el Señor y realmente no estamos haciendo nada, apenas lo necesario. Estos hombres nos dan ejemplo, que aún sabiendo lo que les iba a acontecer, ellos iban y hacían la obra. ¿Cuántas personas, porque hay muchos aún, están en este momento ahí en la frontera de Israel, en pleno campo de guerra, llevando el evangelio? Otros en Corea, otros en el África, llevando el evangelio, hablando sin temor. Porque es que, mis hermanos, esa parte es tan natural en nosotros, el temor. Por eso nos diferenciamos tanto a Jesús, y cuando nos pegamos más a Jesús, nos terminamos pareciendo a Jesús. Y viene ese arrojo. Mis hermanos, es que la realidad es que no nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir. Pero Jesús nos muestra el gran ejemplo. Él sabía cómo era el plan decretado por el Padre, y aún así seguía. Ahora, mis hermanos, vamos al tercer punto. Dice: Jesús consuela a sus discípulos. Mateo 20:19 dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. ¿Y qué dice? Mas el tercer día que resucitará. Y miren lo que dice Lucas 18:34. Lucas 18:34 dice: pero ellos nada que comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era que encubierta, y no entendían lo que se les decía. O sea, Jesús, aún sabiendo que ellos no estaban entendiendo, Jesús les siguió diciendo que él iba a resucitar. ¿Por qué? Porque él cumplió lo que les decía. Él resucitó y el entendimiento de ellos se abrió. Ten en cuenta que cuando ellos vieron que Jesús resucita, es cuando ellos se dan cuenta. Y su fe y todo, dice la palabra que ellos vinieron a entenderlo después, mucho tiempo después, ¿cierto? Su entendimiento se abre. Mis hermanos, lo que comenzó con la más grande humillación iba a terminar con la más grande exaltación. Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y saben que, mis hermanos, esta palabra cuando dice toda lengua confiese, nadie en el juicio va a poder dejar de confesar a Jesús, así se vayan a perdición y así se vayan a vida eterna con Cristo. Toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso es mejor hacerlo hoy y no tener que hacerlo en el juicio. En el juicio, decir, sí, Jesucristo es el Señor, sí, me di cuenta, cuando ya es demasiado tarde. Este plan iba a poner a Jesús en lo sumo, a exaltarlo hasta lo sumo, a sentarse en la diestra del Padre. Romanos 8:43. Sí, espérate, miro, 8:43, es que se me corrió toda la... Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién está a la diestra del Padre? Jesús, Jesucristo. Lo que para ellos fue incierto y de tristeza en su comienzo, después, mis hermanos, fue dinamita que los llevó a dar su vida por completo. Ellos no estaban entendiendo, Jesús les estaba diciendo por tercera vez, ellos no comprendían, se entristecían, estaban confundidos, pero después eso iba a ser dinamita en su corazón. Porque como ya lo hemos visto acá muchas veces, la forma en que murieron estos discípulos fue increíble. Quemados, aserrados, decapitados. Tremendo. Y nadie da la vida así por alguien que para ellos no es una verdad. De pronto podemos por un tiempo mantener una mentira, pero dar la vida por esa mentira ya sería algo psicológicamente raro. Pero fue tan real que estos hombres dieron su vida físicamente por completo por el Señor. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y mis hermanos, esto es una voz de esperanza. Tremendo, llevamos unos meses acá, han ido partiendo familiares de nuestra iglesia, por eso dice la palabra que si un miembro se duele, dice la palabra, todos debemos dolernos. Entonces no solamente es alguien que se nos congregue acá, sino alguien cercano a quien se nos congrega acá. Vimos el caso de Alcirita, sí, vimos el caso de la familia de Jorgito, y duele el corazón y nos entristecemos. Pero ¿saben qué? Qué hermoso es saber que si Cristo resucitó y si ellos murieron en la paz de Dios, reconciliados por medio de la sangre de Cristo, también los veremos en gloria. Por eso cambia la perspectiva. Por eso cambia la manera en que vemos las cosas. Ellos no la tenían, ellos no tenían claro el panorama, ¿no? Pero nosotros sí lo tenemos. Nosotros estamos a mucha diferencia de los discípulos. Nosotros sí creemos que Jesús resucitó, porque lo vemos en la palabra completo. Ellos lo estaban viviendo en su momento, lo vinieron a creer, pero nosotros hoy lo podemos ver y creer totalmente. Por eso hay una esperanza de vida. Por eso es que podemos gozarnos y por eso, aunque es doloroso cuando parte un familiar, alguien cercano a nosotros, pero ese conoce del Señor, pues nosotros hay algo que no podemos explicar y es esa paz, ¿no? ¿Cómo son los entierros de familias que no conocen del Señor? Terribles. Yo recuerdo hace 3 meses fui al entierro de una sobrina de mi mami que murió de lupus, una niña de 21 años. Y era desgarrador ver eso, porque era ver a mis primas
deshechas, gritando, desmayándose, cogían una acá, la otra. Y uno decía, Dios mío, ese es un corazón sin esperanza. Pero hoy Dios nos reconforta en que Él resucitó. Jesús resucitó. Dios lo levantó de la muerte. Y miren lo que dice 1 Corintios 15, 55 al 57. Y esto fue lo que hizo Cristo e iba a hacer. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Ustedes se acuerdan que las ovejas, iba a decir, las abejas, cuando pican, dejan su aguijón? ¿Y qué pasa con la abeja? Se muere. Eso fue lo único que pudo hacer. Meterle, pero está muerto, está vencido. Y dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros no estamos dentro de un plan improvisado. Y yo creo que esa es la mayor enseñanza. Nosotros no estamos bajo un Dios que está improvisando y que está mirando a ver cómo nos saca. Él tiene un plan y nosotros debemos aprender a descansar en ese plan. Nosotros debemos aprender a descansar en ese plan. Podemos estar seguros que si hoy somos llamados, iremos a la presencia del Señor. ¿O no es así, iglesia? Iremos a la presencia del Señor. Mis hermanos, cada día sin falta debemos llevar a nuestro corazón a recordar esta verdad. Debemos llevar a nuestro corazón a recordar que Cristo pagó un precio que nosotros ni poquito hubiéramos podido pagar. Pero Cristo lo hizo. Cristo lo hizo, y gracias a esa sangre tú y yo somos libres. Cumplió a cabalidad, por eso está a la diestra del Padre. Cristo, a pesar de lo que somos, dio su vida por sus ovejas. ¿O cómo somos de ovejas? Dio su vida por sus ovejas. Eso es la obra que hizo Cristo. Y por eso nosotros tenemos que meditar cada día. Porque seguimos y seguiremos estudiando Mateo. Y vamos a ver cómo se cumple todo lo que él iba diciendo. Todo a cabalidad. Pero la pregunta que debemos hacernos, a pesar de que nuestro corazón se pueda mover, Judas estaba con Jesús. No sabemos cuántas veces Judas hasta lloró con los milagros, se sorprendió, se alegró, oró, estuvo con Jesús y no era de Jesús. Por eso es importante, mis hermanos, que hoy revisemos nuestro corazón. Porque es hermoso gozarnos en esto. Pero de que no estemos en el redil. Esa es la pregunta. Porque estos beneficios son para los que están en el redil. Y la pregunta que debemos hacernos en el corazón es: ¿yo estoy en el redil? Mi vida demuestra, mi lucha con el pecado demuestra que estoy en el redil. ¿O será que soy como este Judas, que estaba con Jesús y que en cualquier momento lo iba a entregar? Mis hermanos, que esta noche esto nos lleve a revisar nuestro corazón. ¿Estamos en ese plan? Es bonito hablar del plan. Es bonito hablar de la predestinación. Es bonito hablar de la elección de Dios. Es bonito hablar que Él tiene sus ovejas. Pero debemos pensar si somos. Pero dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y ojalá alguien escuche esta predicación. El Señor sigue llamando a sus ovejas. El Señor sigue una y otra y otra y otra vez llamando a sus ovejas. Y si hay ovejas que están escuchando hoy su voz, puedan arrepentirse de su pecado y entrar al redil. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú no has improvisado nada, Señor, de lo que es nuestra vida, ese plan hermoso. Ese plan, Señor, que nos muestra que Jesús es el centro total de ese plan, Señor. Padre, gracias, Señor, por permitirnos
hoy conocerte, por habernos llamado, Señor. Gracias porque hoy podemos ver todo el plan, Señor, a través de tu palabra. Y podemos gozarnos que tú no improvisaste en nada, Señor. Perdónanos porque se nos olvida fácilmente, Dios. Perdónanos porque se nos pasa todo ese sufrimiento, Señor, que tú padeciste, Señor. Pero hoy, Padre, te damos gracias, Señor, porque vuelves a llamar nuestra atención, Señor. Por favor, perdónanos y ayúdanos a revisarnos si realmente estamos dentro de ese plan eterno de salvación. Y si no es así, si hoy tocas nuestra vida de una manera que nos haga ver que no estamos, Señor, hoy podamos realmente entrar, en ese redil por medio de la sangre del Cordero y arrepentirnos completamente de nuestro pecado y reconocer esa sangre, que es la única que nos limpia y nos hace aptos. Señor, gracias. Gracias por lo que has hablado a nuestra vida, Señor, en esta noche. Y ayúdanos a que esta palabra no quede allí, Señor. Y que podamos vivir como Pablo, Señor, sin temor. Pero esto no va a pasar si no dependemos de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, por favor. Padre, también queremos poner los diezmos, las ofrendas, Señor. Gracias, Señor, por la provisión que nos das, Señor, y gracias por sostener a tu iglesia, porque aún lo sigues haciendo, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que ha puesto, Señor, o tú le has puesto en su corazón, Señor, dar. Gracias porque tú eres el que ve cada corazón, Señor. Te damos muchas gracias. Ahora que salimos, llévanos en bendición. En el nombre de Jesús. Amén.